En esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero hablarles acerca de un personaje. Sabemos que la Biblia está llena de personajes bíblicos, todos con una historia grande, con una historia poderosa, y muchos de nosotros nos identificamos en algún momento con esos personajes. Pero en esta mañana, como es un culto especial de misiones, vamos a hablar de un personaje es una persona joven en su momento, quien tuvo una trascendencia muy importante en la vida de la iglesia. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Una nueva oportunidad, hermano. Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, Dios nos da oportunidades. Todos en algún momento, hermanos, hemos fallado, todos en algún momento fallamos, pero Dios nos da la oportunidad de que nos podamos levantar, de que podamos seguir adelante. Y en esta mañana vamos a hablar de esa nueva oportunidad. De hecho, Dios a cada uno de nosotros, a los que estamos en este lugar, mis amados hermanos, este día nos dio una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad que nos dio el Señor este día? La oportunidad de poder vivir, la oportunidad de podernos levantar, la oportunidad de poder caminar. Dice su palabra en el libro de Lamentaciones de Jeremías, dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, dice. Sus misericordias se renuevan cada mañana y que gracias a esas misericordias usted y yo no hemos sido consumidos. Por eso es que Dios cada día nos brinda una oportunidad para poder seguir adelante. Quiero que me acompañe por favor en su Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en los versos del 1 al 5. Hechos 13 del 1 al 5. Cuando lo tenga puede contestar por favor con un amén. Gloria a Dios, amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Así como está, mi amado hermano y hermana, vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, damos la honra y la gloria, Señor, debidas a tu nombre en este lugar, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra va a ser predicada una vez más en este lugar. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que uses mi vida para predicar tu palabra, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le enviaste a este lugar, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana de esta iglesia que en esta mañana dispuso su corazón para estar en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te decimos amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, una nueva oportunidad. Vamos a ver, mis amados, dice que si usted tiene el título de ese capítulo 13, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Antes de que Bernabé y Saulo fueran enviados por la iglesia de Antioquía a ese viaje misionero, dice que estos estaban como ayunando y orando. Hermano, las misiones no son cosas que se debe tomar a la ligera. No es algo que porque yo tengo la emoción y que yo digo quiero ser misionero, voy a ser misionero. Tiene que haber primeramente un llamado de parte del Señor para las misiones. Tiene que haber también de parte de la iglesia la comisión dada para las personas, para los discípulos que ellos designen para hacerlo. Y dice que estas personas que menciona aquí en el versículo 1 nos hablan
nos habla acerca de estas personas, dice que eran profetas y maestros, eran predicadores y maestros, predicadores de la palabra de Dios, y menciona los nombres. Dice que estos ayunaban y oraban porque ellos habían recibido de parte del Espíritu Santo una encomienda, una misión, enviar a Pablo, a Saulo en este momento, y a Bernabé a las misiones. Amén. La iglesia, si usted ve un poquito más atrás en el capítulo 12, en el versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué dice eso, que crecía y se multiplicaba la palabra de Dios? Porque en ese momento la iglesia del Señor, mi amado hermano y hermana, estaba enfrentando una severa persecución. Jacobo acababa de ser muerto y Pedro había estado encarcelado y el Señor lo había liberado, lo había sacado de la cárcel milagrosamente. Y es precisamente cuando el apóstol Pedro es liberado de esa prisión que él llega a una casa. Él llega a una casa de una hermana que se llama María. Y dice que ahí estaba María, y María es la madre de un personaje, del personaje que yo le quiero hablar en esta mañana. María es la mamá de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos era un muchacho cuando Jesús era prendido en el huerto de Getsemaní. Marcos era un muchacho, era un cipote, podemos decir. Marcos caminaba junto a Pedro, él siempre andaba junto a Pedro. De hecho, se dice que lo que él escribió en el Evangelio de Marcos es los relatos, lo que Pedro le comentaba de las vivencias con el Señor Jesús. Y si usted lee en el versículo 5 del capítulo 13, nos dice, tenían también a Juan de ayudante. Tenían a Juan Marcos de ayudante. En ese viaje misionero, Juan Marcos, ese muchacho del que nos habla la Escritura, el hijo de María, iba como ayudante de Saulo y de Bernabé. Además de esto, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Había un grado de parentesco ahí. Dice también, hermanos, que todos experimentamos lo que es un llamado. En ese momento Juan Marcos experimenta un llamado. ¿Un llamado para qué? Para ir al campo misionero. Les decía yo, no es por simple emocionalismo, ya vamos a ver por qué. Porque hubo un momento en el cual Juan Marcos se dio cuenta de que las cosas en el campo misionero no son fáciles, hermano. Las cosas en las misiones se pasan situaciones difíciles. Decía nuestra hermana que nos antecedía, decía, oremos por los misioneros. Hermanos, esa es una carga que usted y yo, que la iglesia del Señor, no solo basta con enviarlos. Dijo alguien por ahí, las misiones se hacen ¿cómo? Se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van a las misiones. Cada uno de nosotros dentro de la iglesia del Señor tiene una parte que cumplir en la misión. No solamente es el misionero que está en esos lugares lejanos, no solamente es el misionero con su familia, hermanos. Nosotros tenemos también una parte en esa misión. Juan Marcos se dio cuenta de las situaciones difíciles que se enfrentan, a las que enfrentan los misioneros. Y él experimentó, dice, una deserción. Él tuvo un llamado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento Dios nos ha llamado a realizar alguna misión? O hemos sentido en nuestro corazón la inquietud de que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos dice, quiero que hagas esto. Nosotros vamos y lo queremos hacer, pero cuando estamos ahí nos damos cuenta que las cosas no son fáciles, hermano. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando estamos ahí? Lo que hacemos es desertar. Como lo que ocurrió con Juan Marcos, era un cipote, no quería sufrir, estaba mejor en la casa de su mamá, allá estoy cómodo, allá tengo wifi, allá tengo esto, allá tengo lo otro y estoy muy cómodo en mi casa. Entonces él dijo, no, yo mejor me vuelvo para mi casa. Vamos a ver lo que ocurrió ahí en el libro de los Hechos, en el versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios, mire, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hubo una deserción, se echó para atrás, hermanos, en ese momento. ¿A causa de qué? Si nosotros vemos
Lo que sucedió en ese lugar, dice que los discípulos tuvieron oposición, los apóstoles, Pablo y Bernabé tuvieron oposición en ese lugar. Habla de un cierto mago, dice ahí Bar Jesús, Elimás, dice que él tuvo oposición y solamente hubo una conversión en ese lugar. ¿Cómo se puede sentir, hermanos, un misionero? ¿O cómo se siente usted cuando sale a predicar la palabra, cuando sale a anunciar el evangelio, cuando va tocando de casa en casa las puertas, o cuando se va a un parque y empieza a repartir tratados y empieza a predicar la palabra de Dios y dice solamente una persona se convirtió? Me imagino que a Juan Marcos le habían pintado las cosas de una manera diferente. A Juan Marcos le habían dicho: cuando nosotros vamos a esos lugares y predicamos, multitudes se convierten. Hermano, en ese lugar solamente una persona se convirtió y es el procónsul que habla ahí, dice Paulo Sergio, habla algo así de un procónsul. Fue la única persona. Hermano, no es fácil cuando nosotros vamos a predicar, pero lo más importante que la iglesia del Señor tiene que saber en esta mañana, mi amado hermano y hermana, para que nosotros nos sintamos bien cuando salimos a presentar el mensaje de salvación, es que nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y que no está en usted ni está en mí el que las personas se conviertan. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo convenciendo, dice la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio a la persona. Lo de nosotros, hermanos, es predicar. Lo de nosotros es salir. La iglesia tiene que cumplir la gran comisión sí o sí. No es algo opcional. No es si quiero o no quiero, hermanos. Y yo quiero que en esta mañana nosotros nos inquietemos por ser esa iglesia misional, la iglesia del Nazareno, y eso usted ya lo sabe, pero vale la pena recordarlo en esta mañana. La iglesia del Nazareno tiene 3 valores medulares importantes, 3 valores medulares que la sostienen, y uno de ellos es ser un pueblo misional, un pueblo que cumple con la gran comisión. Tenemos que seguir orando desde el interior de nuestras iglesias para que más hombres y mujeres, hermanos, se sientan motivados, se sientan inquietados a ir al campo misionero. Hoy por hoy, hermanos, estamos experimentando a nivel de iglesias misionales una baja, un descenso en los hombres, en las familias que quieren ir al campo misionero. Necesitamos orar. En Mateo 9:38 dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Que oremos, que roguemos, dice, al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Les decía, esa es una carga de la iglesia, hermano. Eso es algo por lo cual nosotros no tenemos que dejar de orar, porque sabemos que no es fácil. Ellos experimentan situaciones difíciles, incluso muchos de ellos, hermanos, experimentan lo que es el peligro de sus propias vidas. Ellos están en lugares, la iglesia del Nazareno están en lugares, hermanos, en donde funcionan como una iglesia clandestina. La iglesia clandestina es la iglesia que se reúne a escondidas. Es la iglesia que se va a reunir a las casas de las personas que en esos lugares deciden abrir sus puertas al evangelio. En esos lugares en donde es prohibido, en donde, si se dan cuenta, hace poco yo tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una hermana misionera, la tía del pastor Adrúbal. En la clase de introducción a la misionología, ella estuvo dando un testimonio. Ella es misionera en el país de Senegal. Ese es un país 99.5% musulmán, completamente. Entonces dice que en ese lugar, para poderle predicar a un niño, usted tiene que pedirle permiso a los padres. Hay que pedir permiso a los padres y hay que entrar con estrategias para la misión, hermano, porque son lugares difíciles, son lugares en los que se corre peligro de muerte, y eso fue precisamente lo que experimentó Juan Marcos en ese momento. Ese muchacho experimentó una tremenda decepción porque quizá no era lo que esperaba. Él tuvo un llamado, pero él desertó a ese llamado. Y él tuvo también una nueva oportunidad, hermano. Quiero que me acompañe también ahí mismo a Hechos 15, del 36 al 41. Si lo tiene, conteste con un amén. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, nuevamente Bernabé tiene una oportunidad, pero en ese momento el apóstol Pablo no está de acuerdo. Ahí vemos, hermanos, la diversidad que hay en la iglesia, la diversidad de caracteres. El apóstol Pablo tenía un carácter, era un hombre radical. Era un hombre radical y él creía que Juan Marcos no les iba a ser de beneficio. No iba a ser beneficioso llevar a Juan Marcos porque él había abandonado. Ya una vez había demostrado. En cambio, Bernabé dice, era un hombre de un carácter más apacible, de un carácter más tranquilo. Bernabé incluso se conoce como el hijo de consolación. Era aquella persona que consolaba, era aquella persona que tenía aquel carácter suave. Entonces, en ese momento, hermanos, dice que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. O sea que los desacuerdos, no sé si usted ha experimentado con algún hermano o alguna hermana dentro de la iglesia algún desacuerdo. Eso es algo normal, que hayan desacuerdos, hermanos. Somos personas y tenemos caracteres diferentes y de repente puede haber un choque. No me gustó lo que me dijeron, hermanos, pero en el amor de Cristo nos amamos y en el amor de Cristo buscamos las soluciones porque somos cristianos y creyentes maduros. El cristiano y creyente maduro se caracteriza por eso. Se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por buscar solucionar los problemas, y la Biblia nos provee de todo, nos provee una sana enseñanza. Incluso cuando hay un problema, cuando hay un desacuerdo, la Biblia nos dice cómo usted y yo tenemos que arreglar los problemas. Ya nos da un manual para que nosotros podamos establecer. Entonces, en ese momento, cuando a Juan Marcos se le está presentando la oportunidad de parte de su tío Bernabé de que nuevamente vuelva a la misión, el apóstol Pablo dice: no, yo no estoy de acuerdo porque él nos abandonó. Pero, más sin embargo, hermanos, cuando el propósito de Dios está en la vida de una persona, ese propósito se cumple. Juan Marcos fue a la misión. ¿A través de quién? A través de Bernabé. Dice que formaron 2 equipos. El propósito de Dios, mis amados hermanos, era que quizá en ese momento ya no solamente fuera un equipo a la misión, sino que fueran 2 equipos. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Dice que los 2 se fueron a la misión. Y nos damos cuenta que él tuvo una nueva oportunidad, y nos vamos a dar cuenta más adelante la confirmación al llamado. Aquel hombre radical, aquel hombre severo, como lo era el apóstol Pablo, de carácter fuerte, en algún momento aceptó que era necesario que Juan Marcos estuviera también. Quizá en el momento en el cual tuvo el desacuerdo con Bernabé, estaba molesto todavía por lo que había pasado. Y normalmente cuando nosotros estamos molestos, actuamos de forma diferente a que quizás si estuviéramos en nuestro modo tranquilo. Por eso es necesario, como dice la Escritura, les decía yo, es sabia en todas las cosas que nos dice. Cuando nosotros estamos enojados, hermanos, ¿cuál es el consejo que nos da la Escritura? Que no pequemos. Porque cuando usted y yo estamos enojados, somos propensos a cometer o a hacer actos de los cuales después nos vamos a arrepentir. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tome decisiones cuando esté enojado. No hable con otra persona cuando esté enojado. Deje que las cosas se calmen, deje que las cosas se bajen y usted se va a dar cuenta. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo se dio cuenta de que sí, Juan Marcos era alguien importante para la misión. Y es que en la iglesia del Señor, mi amado hermano y hermana, todos somos importantes. Todos jugamos un papel importante. La iglesia es comparada muchas veces como un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo está formado como por muchos miembros. Cada miembro cumple una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro cumple una función única dentro del cuerpo de Cristo. La función que cumple la mano no la puede hacer el pie, y así de esa manera usted se puede dar cuenta.
Lo importante de entender, hermanos, en esta mañana es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es importante y la función que realiza es importante. Así que no importa la función que usted esté realizando en la iglesia. No importa la función que usted esté realizando, usted tiene que saber que esa función que usted realiza es algo importante. Segunda de Timoteo 4:11, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice segunda de Timoteo 4:11, amén. Cuando lo tenga, contesta con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Palabras del apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo, que había dicho que estaba en desacuerdo que Marcos fuera a la misión, en este momento está diciendo, traedme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Amén. Es importante rectificar también, hermanos, porque como seres humanos nosotros podemos cometer errores y como seres humanos nosotros juzgamos a priori, muchas veces sin ver el contexto, sin ver las razones por las cuales una persona actúa de una u otra manera. Por eso la Escritura nos dice que nosotros no tenemos que juzgar. Quizás el apóstol Pablo juzgó, quizás el apóstol Pablo estaba enojado en ese momento, pero luego se dio cuenta de la importancia de Juan Marcos para la misión. Dice, porque me es útil, le dijo. Hermanos, ese es el Dios al cual usted y yo servimos, el Dios que nos da oportunidades, que aunque nosotros en algún momento de nuestra vida le hayamos fallado, que aunque nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos rechazado un llamado a servir al Señor, que aunque nosotros en algún momento de nuestra vida le hayamos dicho que no al Señor, hermanos, Él nos brinda esas oportunidades. Él está ahí para darnos la oportunidad de que nosotros podamos servirle, para que cada uno de nosotros pueda cumplir con ese llamado. Lo importante de entender en esta mañana, mi amado hermano y hermana, es que cada uno de nosotros tiene un llamado. Nadie en este mundo, hermanos, está por casualidad. Y cuando venimos al Señor, más aún importante que nos demos cuenta cuál es ese llamado, el cual Dios nos ha hecho. No sé, usted pregúntese en esta mañana, ¿cuál es el llamado que Dios ha hecho a mi vida? ¿Para qué Dios quiere? ¿En qué área quiere que Dios le sirva? La iglesia del Señor, la iglesia del Nazareno, hermanos, es una iglesia muy amplia, es una iglesia que cuenta con una bonita estructura en la cual cada uno de los miembros de la iglesia puede encajar en un área de servicio. Cuando nosotros servimos en la iglesia del Señor, hermano, nosotros nos sentimos útiles. Cuando nosotros servimos en la iglesia del Señor, nosotros nos sentimos motivados. Cuando nosotros servimos en la iglesia del Señor, sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y una de las grandes cosas en las cuales nosotros podemos servir en la iglesia de Dios es en la predicación del mensaje de salvación. Porque la predicación del mensaje de salvación, la gran comisión, mi amado hermano y hermana, es para toda la iglesia. La gran comisión no es solamente para el pastor, ni para el grupo de M, ni para el ministerio de MNI o para el ministerio de evangelismo. Cuando la iglesia convoca a evangelizar, toda la iglesia debería de salir a evangelizar, hermano. Eso les decía yo, tiene que ser una carga en el corazón de la iglesia. La iglesia se tiene que mover en base a dos principios o a dos postulados fundamentales. Número uno es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el segundo es el mensaje de la gran comisión. Cuando una iglesia se está moviendo en base a estos dos postulados, hermano, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Es deber del liderazgo de la iglesia desarrollar, visualizar dentro de la iglesia aquellos hermanos o aquellas hermanas que pueden ser, como dice el apóstol Pablo, aquí en Segunda de Timoteo 4:11, aquellos hermanos que pueden ser útiles para el ministerio, o en qué áreas de ministerio los hermanos pueden ser útiles para servir. Pero Dios nos brinda la oportunidad, hermanos, la oportunidad está para todos. Si en algún momento usted siente que le ha fallado al Señor, si en algún momento usted siente que desertó de un llamado, si en algún momento usted se fue de algún lugar en el cual Dios lo había puesto a servir, usted diga, Dios me dará una nueva oportunidad para poderle servir.
Dios es un Dios que brinda nuevas oportunidades, es un Dios, hermanos, que nos ama. El amor con el cual Dios nos ama es un amor eterno, es un amor incondicional. Aunque nosotros muchas veces fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Mi amado hermano, nos ponemos de pie en esta mañana. Vamos a tener un tiempo especial para orar. Yo quiero decirle a todo aquel hermano y hermana que quiera pasar al frente, que quiera hacer un compromiso con el Señor en esta mañana, que se sienta desafiado en algún área de servicio, que sienta que si en algún momento le falló al Señor, que esta es la oportunidad para volver nuevamente, que esta es la oportunidad para decirle: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Así que el altar está abierto, mi amado hermano y hermana, para que usted pueda pasar en esta mañana y rendirse delante de la majestad de la presencia de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, damos la honra y la gloria a tu nombre en esta mañana, Padre. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos has permitido compartir juntos como hermanos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra ha sido predicada una vez más en este lugar, Señor. Dios de los cielos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado un llamado de parte tuya, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que ese llamado tenga cumplimiento en nuestras vidas, que podamos disponer nuestros corazones a servirte, Señor. Padre Santo, en algún momento quizás te hemos dicho que no, en algún momento, Señor, hemos desertado, Padre Santo, de ese llamado, nos hemos querido ir lejos de ti, Padre. Pero en esta mañana, Dios de los cielos, es un tiempo propicio para decirte, Señor, gracias por la nueva oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos brinda oportunidades, que a pesar de nosotros haberte fallado en algún momento, Padre Santo, tú nos brindas nuevas oportunidades para servirte, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día tu Espíritu Santo nos capacite para la obra, para el servicio al cual tú nos has llamado, Señor. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Padre Santo, movernos en base a tu voluntad, Señor. Que seas tú gobernando nuestra mente, gobernando nuestros corazones, Padre. En esta hora, Padre Santo, quiero pedirte que bendigas la vida de mis hermanos de la iglesia del Nazareno de las Colinas, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus autoridades, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana de esta iglesia, a sus niños, Señor. Oramos para que esta iglesia siga creciendo en la gracia, en el conocimiento tuyo, Señor. Que se siga extendiendo, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por un liderazgo en esta iglesia fortalecido, lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos orar también, Padre, de manera especial en este culto especial de misiones, por esos misioneros, por esos hombres y mujeres, por esa familia, Señor, que están alrededor del mundo predicando el mensaje del Evangelio del Reino, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los guardes de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Sabemos que ellos se enfrentan a oposición, sabemos que la misión no es fácil, Padre Santo. Sabemos que ellos se enferman, que ellos sufren un montón de situaciones, pero en esta hora te pedimos que seas tú alentándoles, que seas tú proveyéndoles, que seas tú, Señor, ayudándoles, Padre Santo, llenándoles de valor para que ellos sigan predicando tu palabra, Señor. Que ellos sigan llevando ese mensaje de salvación, Padre Santo, que aún en medio de la oposición, que aún en medio, Señor, de toda situación adversa en esos lugares, Padre, ellos se puedan mover, Padre Santo, ellos puedan levantarse cada día, aún en medio del desánimo, aún en medio de la enfermedad, Padre Santo, ellos puedan seguir, Señor, llevando tu luz en esas naciones, Padre. Dios de los cielos, oramos por provisión para ellos, Señor. Oramos, Padre Santo, para que todo aquello que a ellos les haga falta, seas tú supliéndolo, Señor, de manera especial en su vida, Señor. También queremos orar, Padre Santo, en esta mañana, para que desde el interior de nuestras iglesias, Padre Santo, usted sigue inquietando hombres y mujeres al campo misionero, Señor. Usted sigue inquietando familias, Padre Santo, al campo misionero. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que levante jóvenes, Padre Santo, que tengan esa pasión por las misiones, Señor. Para que levante jóvenes para que salgan, Dios de los cielos, de esa zona de comodidad, de esa zona de confort, Padre Santo, y asuman el reto, Señor, de predicar tu palabra, Padre Santo. Gracias, Dios de los cielos, porque tú nos brindas nuevas oportunidades cada día, Señor.
Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios, Señor, que cuida de sus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has hecho un llamado a cada uno de nosotros a servirte. Cada uno de nosotros es responsable de identificar, Señor, ese llamado. Ayúdanos, Dios de los cielos, a cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado a tu obra, Señor. Gracias por este tiempo especial, Dios de los cielos. Vamos a salir de este lugar, mi Dios, pero no de tu presencia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia nos acompañe, Señor, a todo lugar en el cual vayamos. Oramos por esta semana que estamos recién comenzando, que sea una semana de bendición, una semana, Padre Santo, en la cual podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran bondad, Señor, y gracias por tu misericordia que se renueva cada día en nuestras vidas, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús todo esto te lo pedimos y te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios.